El señor en imágenes es Carlos Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, y según insistentes versiones periodísticas, el hombre cuyo voto decidirá la suerte de Keiko Fujimori, si continúa bajo prisión preventiva o afronta las investigaciones en su contra en libertad. No es un caso sencillo, ¿no? Es un caso difícil, no tanto por el caso jurídicamente hablando, ¿no? Sino por la naturaleza política que envuelve al caso, ¿no? Pero bueno, mi voto puede ser decisivo, pero no se olvide que al final se trata de una decisión de carácter colegiado. A días de conocerse cuál será la decisión final del Tribunal Constitucional respecto al habeas corpus presentado por la familia Fujimori, la figura de Ramos parece destacarse del resto de integrantes del máximo ente constitucional. Y ya no solo por ser el ponente en la acción de competencia que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Laechea, presentó sobre la disolución del Parlamento. Como sabemos, son 7 los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional. Extraoficialmente, se conoce que Ernesto Blume, ponente del caso, Augusto Ferrero y José Luis Sardón votarían a favor de que Fujimori afronte las investigaciones en libertad. De otro lado, Eloy Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma y Manuel Miranda votarían porque permanezca bajo prisión preventiva. Ramos, quien por lo general vota con este último bloque, se habría desmarcado según algunos trascendidos periodísticos e inclinaría la balanza a favor de la libertad de la lideresa de Fuerza Popular. ¿Pero usted ya tomó la decisión? No, no he tomado la decisión. La decisión se va a tomar en la próxima semana, entre el día martes y el día jueves posiblemente. Se lo menciono porque hay unas versiones periodísticas muy insistentes respecto a que usted estaría a favor de la excarcelación de la señora Fujimori. Miren, esas versiones periodísticas creo que ya se arrastran desde hace unas 3 semanas aproximadamente. Yo no tengo una posición oficial al respecto, que no se busque motivos innobles en cualquiera sea mi decisión, ya sea desde la plataforma política, digamos, del fujimorismo, ya sea desde la plataforma política o ideológica del antifujimorismo. Mi decisión no va a ser una decisión innoble, basada en causas bajas, digamos, va a ser una decisión tomada en base a principios jurídicos, en base a una posición únicamente inspirada en principios. Hoy por la mañana, Ramos nos recibió en el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, del cual es director. Según una versión periodística aparecida en Hildebrand en sus 13, Ramos se habría ofrecido a redactar la versión final de la sentencia sobre el habeas corpus. Esto fue lo que nos dijo. Yo no estoy redactando el texto final es responsabilidad del ponente. Yo he hecho observaciones al proyecto de la ponencia, porque en realidad no me parecía que había que entrar al pronunciamiento de fondo. Nosotros no podemos pronunciarnos ni sobre la inocencia, ni sobre la responsabilidad en tema de lavado de activos, en tema de organización criminal. No es un asunto que nos corresponda. O sea, ¿no? Digamos que esa especulación periodística sí es cierta. Que yo hice esa observación. Bueno, hice esa observación y no fui el único que la hice, ¿no? También mis otros colegas, Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma, la hicieron. Como vemos, el magistrado rechaza estar redactando la versión final del fallo, pero nos confirma que presentó observaciones al borrador del ponente Blume. La primera observación gira en torno al cuestionamiento que hace Blume respecto a que Fujimori sea investigada por los delitos de lavado de activos y organización criminal por parte del Ministerio Público. Pero también Ramos observó la exigencia que se le hace a la OCMA para que abra proceso contra el juez Richard Concepción Carguancho, según Blume, por entorpecer la defensa de la lideresa de Fuerza Popular. ¿Eso es exacto? Sí, sí es verdad. Sí, yo no creo que los jueces deban de, digamos, en todo caso, si es que hubiera habido una responsabilidad, que eso derive del propio sistema de justicia, ¿no? Así es. Es decir, los fiscales y los jueces hacen su trabajo lo mejor que pueden, ¿no es cierto? Nosotros hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos, recibimos las críticas como, bueno, es un derecho constitucional por parte de la prensa, por parte de cualquier ciudadano, que no se ve ahí un móvil innoble, como yo no creo que haya actuado de manera innoble, ni actúan de manera innoble los fiscales y los jueces. Si bien Ramos se cuida mucho de adelantar por dónde irá su voto, tiene una posición clara respecto a la prisión preventiva, un tema sin duda controvertido.
No olvidemos de que hace unos días un señor Cuba, que fue viceministro de Vivienda en tiempo de Alan García, fue excarcelado por el Poder Judicial porque estuvo 3 años con prisión preventiva sin juicio, ¿no? Es decir, estos mecanismos procesales tienen que utilizarse moderadamente, ¿no es cierto?, con un sentido de cautela a los derechos fundamentales de las personas. No hay que olvidar que existe un precedente. En abril del 2018, Ramos fue uno de los magistrados del Tribunal Constitucional que votó a favor de la liberación del expresidente Ollanta y de su esposa Nadine Heredia. Entre líneas uno podría pensar que esa sería la misma decisión que tomaría para este caso. Bueno, cada caso es especial, ¿no? No se olvide de que había en el caso de la pareja presidencial Humala Heredia, había la discusión de obstrucción de la justicia. Creo que ese era un tema que prácticamente no estaba en discusión, ¿no es cierto? Es decir, en todo caso, en este caso hay una discusión sobre ese tema, ¿no? Entonces, la gran pregunta es si ese peligro de obstrucción de la justicia se mantiene, no se mantiene, existen las mismas circunstancias. Este es un pronunciamiento en torno a la prisión preventiva. Sí. Este no es un pronunciamiento en torno a la condición jurídica de inocente o de culpable. Ese pronunciamiento es un pronunciamiento final que se tendrá que tomar por parte de la justicia penal ordinaria. De salir libre, Keiko Fujimori volvería a la situación legal que tuvo antes de ser detenida en octubre del 2018. Si le dan la razón en el habeas corpus, es como regresar en una máquina del tiempo a ese momento. Entonces, en ese momento, si es que le anulan la prisión preventiva, la señora Fujimori continuaría con la investigación preparatoria que hoy está ya prácticamente en 1 año y pico de investigación, pero sin ningún tipo de arraigo. No tendría ni una comparecencia simple, ni una comparecencia restringida, y entonces la Fiscalía lo que tendría que hacer es 2 cosas. Sobre la base de la nueva información que tiene, ver si puede intentar una nueva prisión preventiva, o cuando menos un impedimento de salida, porque la señora Fujimori no tendría ninguna limitación. Muchas gracias. Esta ha sido una semana particular a puertas de la decisión del tribunal. Blume decidió no incorporar las declaraciones de Jorge Yoshiyama, quien dijo que Keiko Fujimori estaba al tanto de los aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Fuerza Popular en el 2011. A eso se suma una catarata de declaraciones de empresarios peruanos que han admitido haber aportado grandes sumas de dinero para esa campaña. La más importante, la declaración de Dionisio Romero, presidente de Credicorp, quien dijo haber entregado $3,5 millones. Yo creo que los nuevos hallazgos de la Fiscalía, sobre todo, tienen que pesar en los jueces que harán, digamos, la valoración en el momento en que emitan la sentencia, ya sea que la condene, ya sea que la absuelvan, ¿no? Es decir, posiblemente a simple vista parecieran elementos de cargo, ¿no? Parecieran elementos de cargo que a la defensa le corresponderá desvirtuar. No, no es el caso que el juez constitucional, para efectos de la prisión preventiva, se pronuncie. Mientras eso sucede, Imar Vito presenta problemas de salud. Tras 12 días de huelga de hambre, la hija mayor de Fujimori les envió una carta a los magistrados del tribunal en donde les expone su sentir respecto a la ausencia de su madre. Ese es un asunto que forma parte, ciertamente, ¿no?, seguramente de un drama familiar, ¿no? Pero nosotros tenemos que separar el drama familiar de la valoración jurídica, ¿no? ¿Y usted va a hacer esa separación? Yo sí, la hago como siempre la he hecho. Gracias por haberme escuchado. Según los tiempos, la decisión del Tribunal Constitucional respecto al habeas corpus de Fujimori recién saldría la próxima semana, luego de una audiencia que se llevaría este viernes en Arequipa. Aunque no lo quiera admitir, el voto de Ramos será decisivo y vital, de cara no solo a la situación jurídica de Keiko Fujimori, sino también a la investigación que se sigue en su contra por los delitos de lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.